Estar encerrado, una de las experiencias más tristes, más deprimentes que pueda vivir el ser humano. Todos lo hemos experimentado en algún momento. Efectivamente, en los últimos años hemos vivido esa experiencia casi que de manera global a raíz del aislamiento necesario para evitar que se esparciera el virus de esta pandemia. Aislamiento que nos ha llevado a muchos a niveles de tristeza, depresión, incertidumbre. Pero muchos han tenido que experimentar encierros incluso peores. Los que han tenido que estar viviendo largas enfermedades en un hospital, a veces con dificultad para ser visitados, a veces con incertidumbre con respecto a la posibilidad de salir con vida o no de ese hospital. Han sido encierros que también han traído depresión, dolor a muchas personas y también a las familias de las personas que han estado en esos hospitales. Otros han vivido la tortura de una prisión. Tal vez los que lo hayan vivido dirán que es el peor encierro que puede existir. Estar privado de la libertad, ya sea por razones justas o injustas, pero tener que vivir en una cárcel también por largos periodos de tiempo resulta supremamente deprimente, genera odios, resentimientos. Incluso tenemos personas famosas que al salir de prisión han dicho frases que han quedado para la historia, como es el caso de Nelson Mandela, quien pasó 27 años en una prisión y al salir, él expresó que si no dejaba atrás el odio y el resentimiento por ese tiempo en la cárcel, sería como si permaneciera en la cárcel aún. Otros, peor aún, han tenido que atravesar la experiencia de un secuestro, un encierro injusto, un encierro totalmente contrario a los derechos humanos. Personas que han sido secuestradas también por largos periodos de tiempo en una celda, en una jaula, como animales, en la selva o en un sótano, en un cuarto oscuro. Diferentes lugares donde personas han sido encerradas contra su voluntad por manos criminales a causa de un secuestro. Esas son también situaciones muy dolorosas. Aunque muchas veces también nos sentimos encerrados emocionalmente. De pronto por no saber qué hacer con la vida, ya sea porque no hay oportunidades, ya sea porque no sentimos apoyo de otras personas o de la sociedad. Y emocionalmente llegamos a experimentar también el encierro, incluso por errores que uno mismo ha cometido, hasta una mentira que llegamos a decir nos hace sentir después encerrados porque no sabemos cómo salir de esa cárcel provocada por esa mentira que hemos dicho. La sensación de encierro y la depresión causada por esa sensación de encierro ha llevado a muchos a buscar salidas como en el licor, en las drogas, en diferentes adicciones, buscando esa libertad, buscando esa salida de ese encierro. Encuentran, por así decirlo, puertas que se abren o que desahogan un poco. Repito, en el licor, en las drogas, en el juego, incluso en las redes sociales, en internet, se encuentra una forma de salir de ese encierro. Incluso muchos también
han acudido a lo más dramático que pueda acudir el ser humano frente a la sensación de encierro, que es el suicidio. Quitarse la vida por no encontrar salida de ese encierro en el que a veces nos sentimos emocionalmente y muchos también físicamente. Sin embargo, las salidas que muchos han encontrado del encierro simplemente los ha llevado a un encierro peor. Cuando hablamos del licor, de las drogas, de las adicciones, son salidas hacia un estado aún peor, hacia una esclavitud aún peor. Es un engaño esa puerta. Es un encierro que se alarga, que se empeora. Recuerdo mi experiencia en el ejército cuando solamente tenía 18 años. Esa sensación de encierro era terrible desde el primer día en que llegué, cuando me sentí alejado de mi familia. Sin embargo, fue solamente un año y cada vez que tenía la oportunidad de salir a una licencia, a una salida, 2 días, 3 días, un fin de semana, al regresar de cada una de esas salidas volvía a vivir esa sensación de encierro, de esa obligación de estar allí encerrado. Sin embargo, cuando pasaba por ese famoso cuarto de detenidos, donde estaban encerrados algunos soldados que habían intentado desertar, al verlos allí detrás de una reja, me daba cuenta que mi estado podía ser aún peor, y tal vez eso me permitió soportar esa sensación de encierro hasta terminar. Tal vez usted haya atravesado una situación o esté atravesando una situación que le hace sentir esa sensación de encierro. Tal vez usted esté viviendo una vida deprimente, una vida como si estuviera en un callejón sin salida. Tal vez usted esté experimentando el dolor, la depresión, la desesperanza de un encierro. Yo quiero hablarle de una persona que le traerá liberación. Aquel que se presentó a sí mismo como la puerta. Él es la puerta de salida, pero también la puerta de entrada. Estoy hablando de aquel que dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan capítulo 10, versículo 9. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él adoptó una forma humana para venir a nuestro mundo, para sacarnos del encierro provocado por el pecado. Jesucristo, el Hijo de Dios, en forma humana vino para liberarnos de la esclavitud a la muerte eterna, porque el pecado, el encierro del pecado, conduce al encierro, a la esclavitud de la muerte eterna. Jesucristo vino para mostrarnos la salida del engaño de este mundo sumido en la corrupción. Un mundo que conduce cada vez más a la desesperación, a la desesperanza, al engaño, a la mentira, a la perdición. Mismo Jesucristo dijo: ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Jesucristo vino para brindarnos una salida infalible a toda depresión, a toda tristeza, a toda sensación de encierro. Jesucristo vino para abrirnos la puerta de la salvación, la puerta de la vida eterna. Por eso dijo esas palabras cuando se presentó
ante el mundo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esta puerta que es Jesucristo, como él mismo se presentó, tiene tres características por lo que encontramos en las palabras que él dice. En primer lugar dice, el que por mí entrare será salvo. Eso significa que esa puerta no simplemente te hace olvidar las penas, no simplemente te hace evadir por un tiempo la sensación de encierro o la depresión. No, él verdaderamente te rescata. Cuando dice que serás salvo, está hablando de una salvación eterna, de una salvación real, no de un entretenimiento religioso, no de un entretenimiento como el de una adicción, como cuando alguien dice que toma para ahogar las penas. No, él verdaderamente te rescata. La segunda característica que encontramos en esa puerta que es Jesucristo es cuando dice entrará y saldrá. Esa expresión entrará y saldrá es una expresión que deja ver la libertad que hay en él. Es decir, él no es una puerta que te encierra. Él es una puerta que te libera, que te permite el uso de la voluntad, que no te obliga, que te permite tomar decisiones, que tú puedes decidir entrar o salir. Es una puerta que expresa libertad, no obligación, no encierro, sino total uso de la libertad y de la voluntad. Y la tercera característica que menciona Jesús cuando dijo yo soy la puerta es cuando termina diciendo hallará pastos. Esa expresión hallará pastos es una expresión de la vida pastoril, es decir, está mostrando la figura de un pastor que lleva a sus ovejas a esos verdes prados para que las ovejas puedan descansar, para que puedan estar en libertad, para que puedan estar en paz. Y ese pastor se encarga de cuidar esas ovejas. Esa es una expresión que tiene que ver con la vida de estos hombres antiguos. Por supuesto que hoy también tenemos esa vida pastoril, pero en la Biblia encontramos muchas expresiones que tienen que ver con la vida pastoril, como el famoso Salmo 23, cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Los delicados pastos, los delicados prados son una figura de descanso donde Dios lleva a sus ovejas para que estén tranquilos y en paz. Así que cuando Jesús habla de que a través de él, el que entra por esa puerta hallará pastos, está hablándonos de descanso, de seguridad, de paz, de esperanza, de tranquilidad, incluso en medio de un mundo en zozobra, en medio de un mundo en incertidumbre, en violencia, en desasosiego. Si usted quiere salir del secuestro en el que este mundo ha tenido a la humanidad, porque así lo podemos llamar, el mundo ha secuestrado a la humanidad, sumiéndola en la violencia, en la maldad, en la corrupción, en el engaño. No podemos tener esperanza en ningún ser humano, en ningún estado, en ningún gobierno, en ninguna filosofía, en ninguna adicción. Estamos secuestrados por el pecado. Pero si usted quiere salir de ese encierro, no tiene que permanecer allí, solo tiene que entrar a través de la puerta que es Jesucristo. Él es la puerta de salvación. Él es la puerta de la vida eterna. Él es la puerta para salir de este encierro. Él está esperando, invitando a cada persona. Usted puede aceptar esa invitación. Tal vez podría decirle, busque a Jesucristo, pero la verdad es que Él te está buscando a ti. Más bien es,
acepta la invitación que Jesús te hace cuando dice yo soy la puerta. Solo tienes que decírselo en tus propias palabras. No es un tema de religión o de ritual especial. Jesucristo es una persona a quien podemos acudir en cualquier momento, una persona divina y que por lo tanto donde quiera que estemos podemos hallarle, podemos dejarnos hallar por él. Así que yo le invito en esta hora para que usted entregue su vida a Jesucristo, para que usted se atreva a atravesar esa puerta que le liberará del encierro, de cualquier encierro en el que usted se encuentre. El Señor Jesucristo es la puerta, como Él lo dijo. Solamente tiene que pedírselo. Tal vez en sus propias palabras, pero tal vez un ejemplo de oración que usted puede hacer es la siguiente. Señor Jesús, gracias por haber venido a este mundo. Gracias por habernos traído una salida del encierro del pecado. Gracias porque siendo el Hijo de Dios, viniste para dar tu vida por nosotros. En esta hora quiero pedirte que me permitas entrar a través tuyo. Quiero pedirte, Señor, que me hagas libre del pecado. Quiero entregarte mi vida. Quiero depender de ti de aquí en adelante por voluntad propia, por decisión voluntaria. Quiero seguir tus pasos. Quiero salir del engaño del pecado. Me arrepiento de todo lo que yo he hecho y te pido que me perdones y que lo que tú hiciste por mí en la cruz me alcance en este momento, me rescate y me libere. Te lo pido y te doy gracias. Amén. Si usted ha hecho esa oración, le invito para que se acerque a la palabra de Dios, particularmente el Evangelio de Juan, donde podrá encontrar a ese Jesús que no solamente se presenta como la puerta, sino que hay diferentes expresiones donde Él dice quién es Él y lo que eso significa para usted. Mi nombre es Nelson Martínez y si usted ha escuchado este mensaje es porque alguien que lo aprecia, alguien que piensa en usted, le envió el enlace. Si usted desea, también puede compartirlo con alguien a quien aprecie. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es,
majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su